Si estás viendo este video fue porque te llamó la atención el título, los 5 versículos más poderosos de la Biblia. Pero te preguntarás, ¿cómo saben que son los más poderosos si la Biblia tiene 31.102 versículos y muchos de ellos son importantes? Pero yo te voy a decir por qué son los 5 versículos más poderosos más adelante. Antes te voy a adelantar algo. Estos 5 versículos son tan importantes para ti, para tu vida espiritual y cristiana, para tu entorno familiar, social y laboral, ya que resumen lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Allí se habla acerca del amor de Dios, de la salvación, de la vida eterna. Se habla de cómo enfrentarnos al día a día, de cómo superar las crisis y las dificultades, los problemas y las situaciones difíciles. Recordemos lo que dice la Epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos versículos son universales y son empleados y utilizados reiterativamente en el púlpito, en las predicaciones, en los libros, en las clases, en las enseñanzas, y mucha gente de igual manera se siente beneficiada con ellos. El primero de ellos es el que se le denomina el corazón del Evangelio, o también se le llama el resumen de toda la Biblia. Ya debes saber cuál es, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en este versículo se habla acerca del amor incomparable de Dios, del sacrificio único y singular de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la vida eterna asegurada, de la salvación para todos y la fe por encima de las obras. De hecho, en el primer párrafo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor ágape, un amor inconmensurable. Y ese amor fue demostrado con hechos, enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados, siendo así un sacrificio singular y único, ya que Jesús murió por todos nosotros y por nuestros pecados. Y como lo dice en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8, que Él es el puente que hace posible nuestra salvación, la cual proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora bien, aquí mismo se habla acerca de la vida eterna asegurada para todos los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personalmente, para los que creen. Lo dice así, con mucha claridad: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces que no solamente habla de la salvación y de la vida eterna, sino que también habla de que la fe es clave y es fundamental, ya que va por encima de las obras. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos entonces que Juan 3:16 encapsula la esencia del Evangelio mismo: el amor inconmensurable de Dios, y también el sacrificio de Jesús en la cruz y la promesa divina de vida eterna a través de la fe. Ahora, esta verdad ha guiado y transformado vidas durante generaciones, reafirmando así el poder del amor divino y la salvación en Cristo Jesús. El segundo versículo que aparece en la lista es justamente Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Recordemos que este versículo es un consuelo para aquellos que buscan entender cómo Dios está obrando en sus vidas, y también cómo usa
las cosas difíciles que enfrentamos para moldearnos y llevarnos a donde Él quiere que estemos. Romanos 8:28 es una promesa de que a pesar de las dificultades, Dios está obrando siempre a nuestro favor y nos está guiando al propósito que tiene para cada uno. Recordemos que Dios nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Y eso incluye permitirnos enfrentar los problemas y el sufrimiento para moldearnos conforme al carácter de Cristo y ser más como Cristo. Este versículo es parte de un capítulo completo dedicado al tema de la salvación y a la gracia de Dios. Al comienzo del capítulo 8, por ejemplo, Pablo escribe sobre cómo el Espíritu Santo mora en nosotros y también cómo nos libera de la esclavitud del pecado. Afirma que cuando somos salvos, nos convertimos en hijos de Dios y herederos de su gloria eterna. Pero el capítulo también aborda los desafíos y las dificultades que enfrentamos al seguir a Cristo. Por ejemplo, Pablo escribe sobre la lucha constante entre la carne y el espíritu y cómo el sufrimiento también es parte de la vida cristiana. Sin embargo, nos anima a que no nos desanimemos porque Dios está con nosotros y nos ayuda a superar estos obstáculos. Vemos entonces que cuando hablamos de estos versículos y especialmente de este segundo versículo que Romanos 8:28 estamos hablando de que Dios siempre está al mando. Él es el soberano y Él controla absolutamente todo. Él tiene el control de todas las situaciones y siempre está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque todo, aún las circunstancias adversas, son para nuestro bien. Y Dios las usa siempre para un beneficio, bien sea espiritual o crecimiento desde el punto de vista material, económico o social. Vemos que esta promesa es para quienes, pues para los que aman a Dios y viven también según su voluntad. O sea, no se puede reclamar simplemente por el hecho de yo ser un cristiano, pero si yo no camino dentro de los caminos de Dios y en los principios de Dios y en la voluntad de Dios, no puedo reclamar esa promesa. Debemos entonces vivir con un propósito divino. No somos un accidente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan especial para cada uno. Ahora, que se refiere aquí con respecto al enfoque más importante, es que va más allá de lo temporal. También apunta a nuestra transformación espiritual y a la vida eterna. En conclusión, Romanos 8:28 nos recuerda la dirección y el amor constante de Dios. Sí, pero también nos motiva a confiar en su diseño, a amarlo con sinceridad, a buscar su propósito en todo lo que hacemos. Así es, esta confianza nos brinda paz, nos brinda seguridad y no solamente, sino que en última instancia siempre redundará para nuestro bien. El tercer versículo es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta este versículo. Yo tenía un tutor que me comentó en cierta ocasión que él utilizaba este versículo junto con otros dos para enfrentar el día a día y lo hacía como una terapia, no solamente espiritual, sino también emocional. Los otros dos versículos que usaba era: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y el otro era: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero estamos resaltando Filipenses 4:13, que fue escrito precisamente por el apóstol Pablo desde una prisión. Y es difícil entender y comprender cómo hizo para decir esta frase y para escribir este pasaje estando en una prisión. Bueno, era que Pablo confiaba no en su capacidad personal, sino más bien en la profunda confianza en Cristo Jesús. Vemos que Pablo se refiere al contentamiento en cualquier circunstancia, no a aspiraciones egoístas. ¿Qué hacía Pablo? Alineaba sus metas, sus objetivos y sus propósitos al propósito de la voluntad divina. Por eso, al reconocer todas nuestras debilidades, ¿qué estamos haciendo?
permitiendo que la fortaleza de Cristo actúe en cada uno de nosotros. Vemos que la verdadera fortaleza proviene de esa relación cercana con Él. Ahora, la esencia de Filipenses 4:13 va mucho más allá de un simple estímulo. ¿Qué hace este versículo? Bueno, resalta la fortaleza que se origina en el Señor. En todas las circunstancias podemos confiar en que Él nos equipará para vivir conforme a su designio. Nos dará las herramientas, la forma y la manera para vencer. El cuarto versículo en línea es el Salmo 23, el versículo 1 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Recordemos que este salmo fue escrito por David. David fue un pastor de ovejas. Por consiguiente, él conocía muy bien el oficio y conocía muy bien a las ovejas. Y así como un pastor siempre quiere proteger a sus ovejas del lobo, del agresor, del depredador, también quiere protegerlas del accidente, de las enfermedades y de que se extravíen o se pierdan. Bueno, Dios es nuestro pastor. Y es un pastor excelente porque es el pastor de los pastores. Y Él desea lo mejor para nuestra vida. Dios, al ser comparado con un pastor, se presenta como un protector y guía activo de su pueblo. Vemos que en situaciones difíciles debemos confiar en Dios, ya que Él nos cuidará y nos protegerá. Aunque habrán desafíos, con Dios no nos faltará lo esencial, lo más importante. Es por eso que debemos tener claridad de que nuestra conexión íntima con Dios es vital y es clave. El Salmo 23:1 destaca entonces la cercanía y el cuidado de Dios hacia nosotros. Recordemos que Dios no es un Dios ni lejano ni indiferente, sino que es un pastor que atiende a todas nuestras necesidades. Con certeza podemos afrontar desafíos sabiendo que Él está con nosotros y en Él siempre tendremos lo que necesitamos. El último versículo lo encontramos en Mateo en el capítulo 28, versículos del 19 al 20. Aunque no es un solo versículo, sino que son dos. Y son dos porque se unen y se concatenan entre sí. Estos versículos son denominados la Gran Comisión y dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión es un gran privilegio. Y es un gran privilegio que Jesús mismo nos dejó como delegados a todos y cada uno de los cristianos a través de las generaciones. No fue solamente para sus discípulos, sino para todos nosotros. Y esto lo hizo antes de irse al cielo después de haber resucitado. Y lo expuso como una tarea, como una labor a seguir. Recordemos lo que Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nosotros debemos continuar con esa labor. Jesús destaca este mensaje para todos indistintamente. Y tenemos nosotros que esforzarnos para compartir el Evangelio sin prejuicios ni religiosidad y abarcando diversas culturas y lenguas. Vemos que la fe cristiana implica un poco de aprendizaje constante de las enseñanzas de Jesús. Y debemos profundizar en lo que dice la palabra de Dios y comprometernos a guiar a la gente al conocimiento de Dios a través del discipulado. Así es, la Gran Comisión no es solo un llamado a actuar en nuestra fe, sino también que es una promesa de la eterna compañía de Jesús. Mientras nosotros trabajamos en la expansión del reino, podemos confiar en que Dios nos acompañará en cada paso. Y esto garantiza su apoyo hasta el fin de los días.
Esta dualidad de mandato y promesa nos da el coraje y también la paz necesaria para llevar a cabo esta gran misión. Oremos. Bendito Padre Celestial, delante de ti queremos poner estos 5 versículos tan poderosos que están en tu palabra. Que no sea solamente para nuestro conocimiento, sino que los apliquemos a nuestra vida diaria, entendiendo que todos ellos tienen un objetivo: enseñarnos, capacitarnos para enfrentar el día a día en nuestra vida cristiana. Comprendiendo que lo que dice Juan 3:16 es una verdad indiscutible, ya que es el corazón del Evangelio. Allí tú demuestras tu amor a cada uno de nosotros, al haber enviado a tu Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Allí tú expresas que no quieres que nadie se pierda, sino que todo mundo llegue al conocimiento de Dios y tenga vida eterna. Aquí podemos apreciar tu amor incomparable, tu sacrificio único y singular. Aquí podemos entender lo que significa la vida eterna y la salvación del mundo. Se hace énfasis en creer, en aumentar nuestra fe. Pero también, como lo haces en Romanos 8:28, diciendo que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Sí, sabemos, Señor, que a pesar de las circunstancias, los problemas, las dificultades, las vicisitudes, tú estás ahí, ya que tú eres el Dios soberano y nada se te escapa de las manos. De igual manera, Señor, estamos seguros y convencidos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como tú lo afirmas, separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti y en tu fortaleza. Ayúdanos en los momentos difíciles. Gracias por la protección que de igual manera nos ofreces en el Salmo 23, versículo 1. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Nos llevas por pastos delicados y por aguas limpias, cristalinas, diáfanas. Enséñanos, Señor, a ser ovejas obedientes para poder vivir y disfrutar esa vida que tú nos has prometido. Por último, Señor, enséñanos a cumplir la gran comisión, a llevar este mensaje con altura, con sobriedad, con inteligencia, para que todo ser humano te acepte como Señor y Salvador en su vida. Sabemos que tú viniste a buscar y a salvar lo que se ha perdido y que nos has delegado esta tarea como un privilegio. No podemos tomarla como una carga, sino como un gran privilegio para nosotros. El evangelizar y el ir y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que tú nos has mandado. Y como dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video con otros. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Clique a la campanita de notificaciones. Dale like al video y haz tu propio comentario. Dios te bendiga rica y abundantemente.